Domingo, un excelente día y bienvenidos a una nueva mototerapia. Bueno, esta es la mototerapia capítulo 3. Luego de mis prácticas del instituto del CESDE, empiezo a buscar trabajo, encuentro trabajo en una empresa de biometría. Básicamente esta empresa se dedicaba a hacer productos, software y hardware. El hardware para poner la huella, poner la mano, reconocimiento. No, en ese momento ni de cara había reconocimiento, solamente reconocimiento de huella, de mano, de tarjeta, ¿qué más? Con códigos, bueno, era pues algo simple. Se dedicaban a hacer software para gimnasios, era su especialidad, pero tenían otros productos también para casinos, para control de nómina. Bueno, el caso es que entré a esta empresa, me fue súper bien. Pasados alrededor de 6 meses tuve mi primer incremento de salario en esta empresa. Y digamos que fue mi primera experiencia laboral real. Ya no estaba haciendo prácticas, ya no estaba pendejeando, ya tenía que hacerme yo responsable de mis propias acciones en cuanto a desarrollo de software y mi carrera de desarrollador como tal. Entonces, pues obviamente al inicio fue con mucho susto, tratando de hacer cositas. Trabajaban también con .NET, Visual Basic, C Sharp. Cuando yo llegué estaban en el proceso de empezar a migrar a tecnologías web. Hasta su momento, en el momento que yo entré a la empresa, todavía trabajaban todo con software de escritorio, o sea, desarrollaban aplicaciones para escritorio. Entonces esta empresa estaba en ese proceso de migrarse a aplicaciones web. Cuando yo entré era todavía sobre Microsoft, es decir, sobre lo que era Entity Framework, .NET, Webforms. En ese momento todavía no estaba Razor, si no estoy mal. Lo que era MVC en .NET todavía creo que no lo implementaban mucho, no tenía mucha relevancia. El caso es que entré, empecé también a hacer cosas de escritorio, a trabajar en lo que ellos ya tenían. Algo chévere era que como no habían roles súper definidos hasta ese momento, la denotación backend o frontend era prácticamente nula, porque la mayoría de las aplicaciones eran de escritorio y cuando decían desarrollador se suponía que hacía todo: bases de datos, la interfaz, las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces fue una experiencia de aprendizaje muy chévere porque me tocó hacer de todo: bases de datos, las aplicaciones, reunirme incluso con el cliente a levantar requerimientos, ir a visitar los clientes para solucionar problemas que posiblemente estaban pasando. Entonces fue muy chévere esa experiencia como tal, por el hecho de que en ese momento las carreras o las especialidades no estaban tan definidas, no es como ahora, que va así y sos frontend o backend o full stack. Bueno, entonces en ese momento era todo, haga de todo, inclusive como les decía, vaya hasta visita al cliente, mire qué problema es lo que le está pasando, qué fue lo que reportaron, trate de investigar y levante el requerimiento y lo exponemos en una reunión y miramos quién puede trabajar en él. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora en el cuento de aprender más cosas. El salario, yo sé que a muchos les interesa saber temas de salario y todo eso. En ese momento estaba en alrededor de 1.800.000, 1.700.000, 1.800.000.
Y a los 6 meses aproximadamente tuve un incremento de salario. Si no estoy mal, quedé como en 1.900.000, 1.850.000. No llegué a los 2 millones, pero estaba ahí cerquitica. Y ahí empezó una etapa chévere de mi carrera como desarrollador, y es que empecé a saltar de empresa en empresa con el ánimo de incrementar mis ingresos. Ahí en el canal de YouTube les voy a dejar un video en el que hablo de ese tema, que pues es súper interesante porque digamos que es una manera de cómo rápidamente escalar en términos de dinero, términos de salario, a lo tradicional, que es esperar que cumplas un año en una empresa, y por lo general siempre es del 3 al 5%. Entonces, saltar, moverte de empresa, viene con unos retos, pero si tu propósito es mejorar el tema salarial, creería yo que es la opción más rápida y eficaz. Porque como te digo, por lo general en las empresas siempre es del 3 al 5% anualmente. Obviamente hay excepciones, hay empresas que anualmente hacen una evaluación y dependiendo del performance, dependiendo del revenue que obtuvo la empresa durante el año, te hacen un aumento, pero en el promedio, lo general, siempre es del 3 al 5%, que si tú te pones a ver, me quedé 5 años en una empresa, de lo que hace que entre a hoy he subido 15% desde el salario inicial. Contrario a que si estás en una empresa y te mueves, podrías escalar hasta el doble de salario solamente con moverte. Pero como te digo, eso trae unos retos. Los retos vienen relacionados a temas de comunicación, temas de volverse muy afilado técnicamente, temas de comunicación durante las entrevistas, aprender a presentar entrevistas, aprender a dar una buena primera impresión, etcétera, etcétera. Entonces viene con unos retos que si los superas, pues obviamente empiezas a escalar y a obtener beneficios del hecho de moverte de empresa en empresa. Por ahí va a estar el video pendiente, por ahí va a estar el video colgado en el canal para que estén pendientes. Y bueno, retomando el tema, seguí trabajando en esta empresa alrededor de año y medio, 2 años, y como les decía, empezó una etapa de mi vida en la que empecé a hacer saltos. Entonces los saltos básicamente estaba en una empresa 1, máximo 2 años, y buscaba la forma de irme para otra empresa, obviamente mejorando habilidades técnicas, tratando de aprender lo que más podía en el tiempo que estaba en una empresa, tratando de entender el mercado que están pidiendo, qué necesito preparar para meterme a una entrevista de trabajo en este tiempo, evaluando, participando mucho en muchas entrevistas, básicamente armándome una guía de cómo hacer para llegar allá. Y obviamente venía con un montón de presentar entrevistas, un montón de respuestas negativas por parte de las empresas, de los reclutadores, un montón de listas por mejorar, un montón de to-dos por hacer, mejorar el inglés, mejorar la parte técnica en JavaScript, mejorar la parte técnica en Node.js, mejorar el conocimiento de bases de datos, aprender GraphQL, cualquier cosa que veía durante ese proceso, pues lo iba aprendiendo, pero sin embargo fue fructífero. Para no hacer muy largo el cuento, como les decía, en ese momento no había llegado ni a los 2 millones de pesos,
en términos de salario, empecé a moverme y resulté con salarios, pero ya al pasar alrededor de 3 4 años, de 3 a 5 años, terminé con salarios de 15, 18 millones de pesos aplicando la metodología de moverme cada año, 2 años de empresa. Entonces, vuelve y juega. Es una manera fácil, de cierto modo, no es botada del todo porque hay que aprender, tiene sus retos, tiene sus cosas, pero de que se puede, se puede. Entonces, de que se puede, se puede. Después de eso, pues muchas empresas, estuve en empresas dedicadas netamente a temas de desarrollo web, a empresas de marketing digital, donde se encargaban de hacer campañas digitales, juegos, aplicaciones, de todo. A través de mi experiencia he estado en muchas empresas, muchos sectores financieros, salud, energía solar, seguros, privacidad de datos, ventas masivas, el carro de mis sueños, etcétera, etcétera. El caso es que después de todo eso, después de alrededor de 5 años moviéndome, haciendo muchas cosas, por allá empezó de moda una empresa que yo sé que tal vez muchos conocen, llamada Globant, y todo el que trabajaba allá pues decía que no, que era la mejor empresa que había en ese momento, que mejor dicho lo último en Guaracha, que tenían sala de juegos, sala de relajación, videojuegos para uno jugar, sala de música, en algunas oficinas había barbecue, bueno, etcétera, etcétera. El caso es que para ese momento yo aún continuaba trabajando con .net, estaba en otra empresa también grande, muy conocida, se llamaba Intergrupo, la empresa. Pero hasta ese momento, como les digo, puro .net, puro ya en ese momento era un web forms, o sea, la tecnología .net para aplicaciones web, o la tecnología de Microsoft para aplicaciones web. Y yo por los laditos empecé a meterme con JavaScript, siempre me había gustado mucho y veía que en el mercado eso era lo que estaba como de moda, eso era lo que estaban buscando muchas empresas. Entonces hice lo posible por empezar a aprender JavaScript. Por ahí me metí a un curso que hizo la alcaldía de Medellín, realicé el curso, luego me puse a hacer una certificación de Microsoft en HTML5, CSS y JavaScript. Envié, sin mentirles, por ahí 200, 300 hojas de vida a Globant. Me volví la persona más insistente, aprendí inglés, me puse pues a mejorar, a tratar de practicar entrevistas y de todo. Y mandé por ahí 200 o 300 hojas de vida a Globant. Y como dicen por ahí, lo que es para el perro no se lo come el gato. En determinado momento necesitaban gente por montones. Y por ahí como que vieron mi hoja de vida y decidieron llamarme a una entrevista. Pasé la entrevista, pasé a Globant y empecé a trabajar con ellos. Y digamos que Globant fue un punto de quiebre determinante entre lo que era mi carrera como desarrollador estándar, con salario estándar, a empezar a ganar en dólares, a empezar a tener acercamiento con otro tipo de tecnologías, con otro tipo de clientes, a tener conversaciones directas con los clientes en otros países. Entonces por eso digo que fue un punto de quiebre entre lo que era mi carrera en ese momento, un desarrollador estándar cualquiera, a empezar allá como a subir de nivel. Yo siempre he dicho, Globant, o en su momento lo era,
es un trampolín, o era un trampolín. Tú entrabas a Globant y luego de un tiempo el hecho de estar en contacto con estas cosas que les menciono, poder hablar directamente con los clientes, tener un nivel de exigencia de inglés más alto, es por allá. Tener un nivel de exigencia de inglés más alto, tener un nivel de responsabilidades con tecnologías nuevas más alto. Entonces eso eleva tu carrera, o la elevaba en su momento. Realmente no puedo hablar de este momento cómo serán las cosas, porque obviamente no estoy ya allá, pero en su momento fue un trampolín y fue lo que me ayudó a impulsarme de cierta manera al siguiente nivel. Luego de eso empecé a trabajar en otras partes que también son muy interesantes, pero eso lo dejamos para un próximo video para no alargar mucho este. Así que hasta hoy el capítulo 3 de la mototerapia. No siendo más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.